Buenas tardes y bienvenidos a Hablemos del Arte, un programa nuevo de Radio Círculo dedicado al debate. Durante la hora del programa trataremos un tema cultural de actualidad e invitaremos a importantes personalidades del mundo de la cultura para reflexionar sobre él. En este primer programa, dedicado al problema de los museos, nos acompañan Manuel Borja Villel, con una amplia experiencia en la gestión museológica. Actualmente es el último director durante los años pasados del Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía. También con Javier Arnaldo, catedrático de Historia del Arte, con experiencia en el Museo Thyssen y actualmente en el Museo del Prado, y desde la distancia con Fernando Castro, profesor de Teoría Estética, comisario de amplias exposiciones, de numerosas exposiciones y crítico de arte. Bueno, hoy comenzamos este programa con un título muy específico que es, y que se lo he tomado prestado a Paul Valéry, el problema de los museos. Recordáis perfectamente aquel artículo de Paul Valéry en el que comenzaba además con una frase muy sugerente en la que decía que no le gustaba demasiado los museos. Era una crítica al concepto de museo que Paul Valéry experimentaba. Fijaros incluso lo que decía Valéry. El oído no soportaría escuchar 10 orquestas a la vez. El espíritu no puede seguir ni dirigir varias operaciones distintas y no hay razonamientos simultáneos. Pero el ojo se encuentra obligado a admitir en la abertura de su ángulo movedizo y en el instante de la percepción un retrato y una marina, una cocina y un triunfo y personaje de los más diversos estados y dimensiones, y encima ha de acoger en una misma mirada armonía y maneras de mirar mutualmente incomparables. Bueno, en esa crítica de Paul Valéry lo que explicitaba era su posición contra un tipo de museo que surge evidentemente en el ámbito de los decretos, las reglas, los reglamentos, con lo que se está construyendo el llamado entonces Museo de las Artes en el siglo XVIII para el Louvre, en la que hay además un debate sobre la función del museo. Hay textos como el de Lebrun, en la que habla que tiene una dimensión de cultivo de la sociedad, de la sensibilidad, favorecer la sensibilidad, etcétera. Es decir, que aquellos debates ya estaban establecidos desde el propio origen contemporáneo de lo que es el museo, una vez que se trasciende el tema de la Galería de las Maravillas, que era en realidad una acumulación de objetos de coleccionista. Bien, en esta posición de Paul Valéry, él apuesta por una distancia, por una relación con la obra que no se corresponde exactamente al tipo de abigarramiento o acumulación de las obras. Y es una reflexión sobre la función del museo. ¿Qué pensáis que hoy en día tiene o puede establecerse para hablar de la función del museo en el siglo XXI? ¿Qué te parece, Javier? Bueno, yo pienso que el juicio de Paul Valéry en ese artículo es perfectamente vigente. Es decir, que no está ceñido exactamente a una realidad del museo de los años 20 del siglo pasado, sino que afecta a la realidad del museo per se, y que tiene una proyección hasta hoy en día. Es decir, estos factores que él señala, el museo como espacio de coerción, donde a uno no le dejan fumar, le quitan el bastón, el paraguas, etcétera, sigue siendo así. Un espacio de mezcolanza de obras muy diversas, un espacio de acumulación, sigue siendo, y es porque es un producto cultural
la modernidad que efectivamente arranca del 18 y que lleva a un comportamiento cultural nuevo. Digamos que entramos en una fase museal de la cultura cuando esta institución se pone en marcha. Hay algo, Juan Miguel, que dice Valéry que me parece de especial profundidad al final de su artículo, y es cuando habla de la muerte de la arquitectura. Es decir, que estamos ante un fenómeno que nos señala a la orfandad de la pintura y la escultura, digamos, de las artes visuales, en relación al espacio. Y señala eso, la muerte de la arquitectura como una circunstancia decisiva. Y esa falta como de trabazón, ¿no?, entre lo que es el proyecto arquitectónico y los elementos muebles, ¿no?, que en este se establecen, es algo que afecta verdaderamente de una forma muy, muy genérica a la cultura artística determinada por la modernidad. Y otra cosa que señala, que me parece de extraordinaria importancia, es que el museo, digamos, conduce a una actitud inesencial por nuestra parte. ¿Recuerdas que dice o nos convierte en eruditos, entonces nos estamos entreteniendo con pequeñeces, o nos convierte en superficiales? No, sí, pero fíjate, Javier, y además aquí también le pediría la opinión a Manuel Borja Villel, que en el fondo lo que existe en ese momento es el debate entre la visión del artista, la sensibilidad expositiva, la consideración de la obra desde el punto de vista del artista o del historiador y documentalista. Es decir, en las instrucciones de los museos de arte para el Louvre se plantean la cronología, la exposición por escuelas, por procesos de evolución, etcétera, y que es lo que le hace decir, además, al final del texto al propio Paul Valéry, que Venus se ha transformado en documento, que es una crítica feroz. Sí, sabemos también por Foucault que documento y monumento están muy relacionados, o sea que igual Venus y documento no están tan lejanas. A ver, la pregunta sería para hacer 5 coloquios, pero vamos a ver si lo hacemos por partes. Por un lado, hay una cierta melancolía europea en Valéry, de un mundo ya muy pronto, esto ocurría más bien un siglo después, pero ya hay una melancolía por una especie de mundo desaparecido que nunca ha existido, ha sido una fantasía. Y es una fantasía porque creo que no entiende que el museo no es algo neutro, que él está buscando esta autonomía, este espacio donde las obras de arte se vean sin ningún tipo, digamos, de dispositivo, de cortapisa, y eso no existe, eso de entrada, eso es una. 2, el museo nunca puede ser neutro. El trabajo del curador, el trabajo del historiador, el trabajo del artista es un trabajo que siempre está hecho con dispositivos, es un trabajo que siempre está hecho, hay un lenguaje, hay un trabajo curatorial que tiene que ver con la historia del arte, con los objetos, y tiene que ver también con los artistas. Y no es una mediación, es otra cosa. Y ese ser otra cosa creo que ha sido uno de los problemas siempre. Por eso el museo nunca ha acabado de encajar ni con unos ni con otros. Eso puede ser el problema del museo, pero puede ser su salvación. De hecho, cuando tanto Adorno, tanto Valéry como Adorno más tarde, cuando están, digamos, creando binomios entre arte funcional, entre autonomía del arte, son separaciones que son más bien europeas. En otras culturas, entre otras cosas, porque puede no existir la palabra arte, esa separación, esa imposibilidad no existe. El entender eso en el museo creo que es importante. El entender eso en el museo es lo que hacemos los que trabajamos en museos todo el tiempo. Cuando trabajamos en un museo tratas, por supuesto, de entender el contexto, de hacer un trabajo de documento, de hacer un trabajo historiográfico, pero sabes que no lo puedes traer, porque sería hacer como el mapa de Borges, una historia del arte 1 a 1.
Entonces eso quiere decir que hay un trabajo curatorial, que no es exactamente artístico, pero que tiene que ver con un lenguaje de las formas, que tiene que ver... Y eso tiene que ver con un tercer elemento que es fundamental y que muchos historiadores y muchos curators olvidan, y es que la obra de arte, el hecho artístico, se retrae muy a menudo, tiene una vida propia. Y esa vida propia genera una cierta opacidad, genera algo que no es ni una cosa ni la otra. Y creo que eso es lo importante, y creo que a veces se nos olvida ese elemento y que Valéry no tenía en cuenta. No, y puedo seguir con la arquitectura y acabo ya. No solo por la referencia que has hecho, que yo más bien creo que el problema es el otro. De hecho, si ves en los museos de arte contemporáneo, cuando hay esa simbiosis entre arquitecto y arte, que es falsa, porque siempre hay alguien que normalmente suele ser un desastre. Véase Nouvel, por mencionar casos que conozco, véase Richard Mayer, véase Frank Gehry, véase prácticamente todos. En cambio, normalmente aquellos museos aquellos espacios que no estaban hechos para la obra artística son los que mejores funcionan. Un hospital, una fábrica, y son los que los artistas suelen funcionar. ¿Por qué? Y con esto ya acabo, y esto es un elemento que tal vez Valéry no veía, que es el anacronismo. Es el hecho de que una obra de arte en la sociedad moderna en la cual está trabajando, en la actual, tiene sentido cuando está fuera del tiempo, tiene sentido cuando no tiene ninguna función. Ese no tener ninguna función, de hecho, es casi su valor político. Y eso es lo que hace que, de algún modo, los espacios que ya han perdido una función, pero que tienen la memoria, que tienen muchas cosas, casi se adecúen mejor. Sí, a ver, yo no, al aludir a la brillantez de esa observación de Paul Valéry acerca de la muerte de la arquitectura, no estaba ni muchísimo menos diciendo que el museo deba cumplir unos requisitos distintos, algo así como ser verdaderamente un lugar con una madre arquitectura, ¿no?, que acoge a sus polluelos. Ni mucho menos. Es algo que él observa acerca de la naturaleza del museo y que verdaderamente podemos detectar en la propia tradición de la arquitectura de museos como algo distinto de otro tipo de construcciones. Estoy pensando, por ejemplo, en Klenze, en sus arquitecturas de la Alte Pinakothek, de la Glyptothek en Múnich o en San Petersburgo, ¿no? Sí, que hace esos museos tienen unas características determinadas, sobre todo en el uso que se hace hoy de ellos, y es algo completamente distinto al Valhalla o a la Befreiungshalle que también construye, donde todos los elementos escultóricos y arquitectónicos están mucho más integrados. Quiero decir que es una característica que él señala, ¿no?, como algo característico, vamos, algo prototípico, ¿no?, de este nuevo comportamiento, y me parece que realmente tiene un recorrido muy, muy atractivo. Desde luego, no es un espacio neutro para nada el museo, no puede serlo, pero digamos como que es un espacio requerido por relecturas, requerido así por nuevas interpretaciones, y él señala un poco como las debilidades. Pero el efecto del museo no es tampoco, y cuando habláis de la arquitectura, ajeno un poco a la cualidad cultural de la historia y del momento y de la sociedad, ¿no? Es decir, el efecto acumulación que ya Adorno identifica a Paul Valéry con Carlos Marx, en el sentido de acumulación de mercancía, y que establece un paralelismo entre ellos, de alguna manera lo que está determinando es un fenómeno contemporáneo, en el que yo no sé que hasta qué punto, y eso se traduce, por ejemplo, en la nueva forma de valorar, sobre todo por los medios y por la política, la función del museo en base al número de visitantes, y yo no sé hasta qué punto, si aparte del mal olor que se genera o la incapacidad de que se pueda percibir de una manera distanciada o natural las obras que se exponen, no corresponde precisamente con una circunstancia social que podemos llamar de capitalismo tardío, de acumulación, de efecto acumulativo. Mira, por ejemplo, escuchar lo que dice Fernando Castro sobre este tema.
Bueno, en realidad lo que llamaba Charles Baudelaire el vértigo numérico o el vértigo cuantitativo es casi una dinámica específica de la modernidad, y eso lleva a pensar que la cantidad prima sobre la cualidad o la calidad, ¿no? Ya Hegel y Marx hablaban de esa dialéctica entre cantidad y cualidad, que yo creo que en el caso del museo pues tiene que dejarse completamente de lado, ¿no? Incluso se puede llegar a pensar que lo que no queremos hacer es estar en sitios donde hay demasiada gente, es decir, ese tipo de lógicas de la saturación o de la intensificación, en la que únicamente porque se esté congregando mucho aforo de público aquello es inevitablemente bueno o digno de ser seguido, pues creo que eso no tiene ninguna función o tiene que ser descartado, especialmente en el ámbito de la cultura. En una época como la nuestra, en la que todo se mide en función de ratings, índices de audiencia, números de seguidores, cantidad de likes, visualizaciones, viralizaciones, el museo tiene que ser un espacio diferente. Incluso, como escuchaba Iván de la Nuez, en cierta medida el museo tiene que ser un espacio para una tregua frente a la aceleración y el aceleracionismo, y hay que pensar especialmente en lo que sería un viejo modelo que tal vez no deba ser rechazado de entrada, que es el de los espacios del museo como zonas de conocimiento, lo llamaba James Clifford zonas de fricción cognoscitiva, pero también como espacios de contemplación. El pretexto del que me hablabas, de Paul Valéry, de su idea de que museo y mausoleo comparten algo más que etimología, que también retomar Adorno, pues se hace hoy de nuevo importante o pertinente, sobre todo en el sentido de que, como decía Valéry, los museos son espacios desagradables, ¿no? Desde el momento en que entras tienes que dejar tu ropa, tu mochila, tu maleta, tu abrigo, tu paraguas, y prácticamente no te hacen que te quedes en pelotas porque ya hay un escáner de reconocimiento facial o quién sabe qué. Yo creo que lo que hay que buscar es más que nada esa experiencia de lo que fue siempre el criterio estético decimonónico o hasta ilustrado, de lo que hay de relación entre conocimiento y sensibilidad, para que el museo no sea únicamente un espacio de flujos turísticos, de números, de cantidades, de listas de entradas vendidas o de cantidades de ingresos obtenidos por merchandising o quién sabe qué tipo de forma de contar lo que ha sucedido allí. Por tanto, yo creo que los museos no deben, evidentemente, desarrollarse de espaldas a públicos potenciales, deben al contrario dialogar con los públicos en la pluralidad de lo que son los programas públicos que hay que desarrollar, pero bajo ningún concepto únicamente valorarlos por el número de visitantes que tienen, que es al final, desafortunadamente, lo único a lo que atienden a veces los políticos o aquellos que están al frente del control o de los patronatos de los museos, ¿no? ¿Cuántas entradas hemos vendido? ¿Cuánta gente ha entrado a las exposiciones? Y al final eso haría que únicamente, por ejemplo, en la literatura se valorara como literatura aceptable los bestsellers. Bueno, es verdad que el efecto acumulativo de los visitantes, que además se confunde a veces, incluso yo creo que se hace trampa también en los museos, entre lo que se llama número de visitantes o número de visitas. Por supuesto, el capitalismo financiero está basado en el fraude y los museos no podrían ser distintos, por decirlo en palabras suaves. Pero está claro, hay una cosa, estoy totalmente de acuerdo, que no se puede medir por visitantes, pero yo creo que no es suficiente con decir eso, porque decir eso acaba siendo un poco echar el niño con el agua sucia. O sea, no es que... Creo que hay que ser un poquito más complejos. Primero, un primer problema, que esto me lo he encontrado siempre, es cuestionar al museo, pedirle al museo que sea no se sabe qué, pero yo no sé quién es el museo. El museo no es un señor, no es una señora, no es... El museo es como mucho un campo de batalla, es un lugar de encuentro donde hay unas fuerzas políticas, hay unos públicos, hay unos profesionales, hay unos artistas, y en ese campo de batalla hay unas leyes que vas a cumplir. Y en ese campo de batalla siempre hay un juego, una lucha por el poder, porque son lugares simbólicos, lo han sido siempre, por eso los poderes invirtieron tanto al principio y ahora, por eso se invirtió en el siglo XVIII-XIX en un tipo de educación, por eso se empezó a catalogar, por eso acaban siendo tan desagradables, porque tienen un poco de prisión, tienen un poco de control, y creo que entonces la respuesta a eso
es múltiple, no simplemente hagamos no sé qué, porque eso nunca funciona. Es una cosa voluntarista que acaba siendo como mucho una figura retórica. Acaba siendo que entonces haya artistas o comisarios que hagan exposiciones que pongan un bar en el museo, como ha ocurrido, cosa que en un país como este es totalmente absurdo. O que pongan, como ocurría en los 90, discotecas en los museos, que es totalmente absurdo, porque a una discoteca te vas a otro sitio. Creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que eso se debe a que los museos están en un marco que es el de industrias culturales. Entonces habría que cuestionar las industrias culturales y empezar a hablar de servicio público. Cuando hablas de servicio público, quiere decir que tendrías que entender los museos como un ecosistema. En ese ecosistema puede haber museos que reciban mucha gente. Eso no quiere decir que que la función del museo sea el Instagram, por decir algo, o sea la comunicación. Debería ser la conectividad, pero bueno, esto sería otra discusión. Eso quiere decir que debíamos de pensar en un sistema, en una ecología. Y si en esa ecología funcionan, digamos, una economía cultural, no en un sentido, digamos, de dinero, sino en el sentido de relación, me parece absolutamente importante, pero tiene que ser el servicio público. Y eso quiere decir otra cosa, que entonces se debe de modificar, cambiar la gobernanza de los museos. ¿Quién está en los museos? Y eso, ¿quién lleva los museos? Y eso quiere decir también que se debería empezar otro tipo de programas, otro tipo de temporalidades. Tal como estamos en unas industrias culturales, parece que todo tiene que ser flashes, que una exposición se tiene que suceder inmediatamente a otra, cuando las exposiciones tienen que ser a veces de largo tiempo, deberían de estar incluso para aburrir, para que alguien pueda ir varias veces, intente descubrir qué es lo que está ocurriendo. Muy a menudo nos vemos en los museos como la gente pasea, yo lo he visto en el propio Reina, sobre todo cuando llegan hordas de turistas que entran en la primera sala, en esta se detienen y luego literalmente van por el pasillo, ni siquiera se detienen a ver las obras. Cambiar pero se hacen selfies. Se hacen selfies y no estoy en contra que la gente haga fotografías, me parece muy bien, eso quiere decir que te interesa, quiere decir, el que se haga el selfie, tampoco estoy en contra en principio, pero el selfie más bien es estar tú en un lugar, es un elemento de narcisismo. Si vemos esta cosa museo en un contexto más amplio, nos damos cuenta de que estamos en una época narcisista, en una época ultra competitiva, en una época donde a veces discursos de izquierdas, discursos de afecto, se hacen en un sistema competitivo, en un sistema donde lo que prioriza es la singularidad de cada curator, con lo cual hay una contradicción que es totalmente que no se puede solucionar a no ser que se cambie el modelo de museo. El modelo de museo occidental está en crisis, está en crisis desde que nació y más todavía ahora. Tal vez sería cuestión de ver cómo en otras culturas hay otros modelos de conservar la memoria, otros modelos de solidaridad. Véase, y voy a soltar una butade, y no tanto, los quilombos, véase los terreiros. O sea, hay otras formas en las cuales eso que nosotros llamamos museo se puede ejercer y al cual tal vez deberíamos de... Yo no sé si estás utilizando de una manera un poco arbitraria ese concepto de otras culturas, porque en el fondo el museo pertenece, me temo, que a una tradición, aquello que Hegel hablaba del arte primitivo, el arte romántico, el arte clásico, el arte tal. Es decir, cuando hay una contaminación o una transferencia con temas religiosos, simbólicos, míticos y tal, estamos, creo, muy lejano de la función del museo, que en la propia función del museo moderno, que es una construcción claramente occidental desde mi punto de vista, al final llega a ese efecto de acumulación, de señalización del autoselfie, en el que uno dice yo estuve aquí. ¿Hasta qué punto ese énfasis en el número de visitantes no desnaturaliza la función específica del museo, esa distancia necesaria para entenderse con la imagen, para ser preguntado por ella también, no solo tú preguntar a la propia imagen o a lo que se expone?
Bueno, desde luego pienso que el debate en torno al cómputo de los visitantes en el museo es un falso debate. Es decir, que esto son noticias que aparecen en los periódicos regularmente, sobre todo a principios de año, ¿no? Resultados, ¿no?, del año 23 o del año 19, número de visitantes. Y hay quien realiza esa lectura como, pues esto es el rendimiento de un museo. Y nada más absurdo que eso, ¿no? Suena a lo del PIB, ¿no? El PIB, exactamente, sí. El museo, Manolo lo ha señalado muy bien, es muchísimo más que eso, y hay otros muchos factores con los que contar. Desde luego, ya lo decía Valéry, no es el resultado de una civilización ni voluptuosa ni razonable, es otra cosa. Pero ese fijarse en el número de visitantes pues es resultado de una obsesión probablemente política. De todos modos, hay algo que ha señalado Manolo que me parece que conviene considerar muy en primer plano, y es la economía. Es decir, como la racionalidad económica en ese ecosistema del museo como una pauta de comportamiento. Entonces, si yo tengo una editorial y publico un libro, el cálculo del número de ejemplares que yo voy a imprimir es importante de cara a la sostenibilidad de mi editorial. No digo que una editorial y un museo sea lo mismo, para nada, pero hay una cierta previsibilidad, ¿no?, del aforo, de la demanda, del interés, que conviene llevar como aunado con los resultados. Es decir, que si yo tengo una exposición en la que invierto 1 millón de euros, lo normal es que haya un interés. Mira, Javier, eso me suena a esa inversión cuando los clásicos, Ricardo, Smith, etcétera, hablaban de economía política, y contemporáneamente se habla de política económica, es decir, que la economía parece que es un estatus, una estructura autónoma en sí, que no tiene en cuenta la condición del oikos, del cuidado de la casa, que tenían los economistas clásicos. Estoy hablando de liberales, no me estoy metiendo en otro jardín. Y entonces, lo que te digo, ojo, entiendo esas cuestiones que estás planteando, Javier, pero ¿hasta qué punto pasa a predominar? Yo no quiero citar, pero hay ejemplos de exposiciones sobre moda, sobre canguros, sobre no sé qué serie de cosas, que hasta qué punto pero solo predomina el tema comercial. Pero eso afecta a los contenidos. Totalmente. Claro. Eso afecta a los contenidos. No digamos a esa otra pauta con la que está bien contar. Es decir, que hay... Yo es que añadiría otra cosa. En el sentido de nuevo, pasemos de industrias culturales a servicio público. Sí, eso es. Y pasemos a pensar en un ecosistema. En un ecosistema, sobre todo en una sociedad de consumo de servicios, la cultura se distribuye, está por ahí, hay recursos. Pero para eso también tiene que estar lo público, para que se puedan hacer esos catálogos, esas publicaciones que tal vez solo tengan uno, o tal vez solo tengan sentido, porque no solo es una cuestión de gente hoy. Cuando uno trabaja en exposiciones, en proyectos literarios, en proyectos artísticos, trabajas para el público, obviamente, actual, pasado, porque estás reconstruyendo, rehaciendo la historia, y futuro. Y por tanto, el que puedas hacer un libro, una exposición que tal vez no se vea o no se venda mucho en ese momento, pero se pueda vender, para eso necesitas un servicio público, y una exposición, a pesar de que pueda estar poco tiempo, también puede tener esa función, porque vive en más sitios. Entonces yo creo que sería importante ver en un ecosistema, empezar a cambiar incluso de conceptos, porque de nuevo, el museo nació en una época determinada, en una época donde había libertad, igualdad, solidaridad, no sé si la hay ahora, pero era una libertad, una igualdad y una solidaridad de unos, no de otros. Sabemos que es el momento de los imperios y que esa libertad implicaba la esclavización de otros. Y por consiguiente, el entender todo eso, el entender que el museo está basada en la idea de
de propiedad, está basado en la idea de acumulación, está basado en la idea de catalogación. Catalogación quiere decir hacer un glosario, hacer una enciclopedia, quiere decir definir qué es un museo. Y ahí es donde los artistas nos enseñan una y otra vez que eso no es posible. De hecho, si las definiciones de museo estuvieran, digamos, rígidas, no habría habido un Duchamp. Y ahí entra en otra cosa que es importante. La discusión de los públicos yo creo que ya no es. Es una discusión, digamos, que ha sido... hay mucho loco por ahí, pero que ha sido de hace unas décadas. Ahora hay otra cosa más importante, que es que las cosas funcionen administrativamente, que cuadren los números, y las reglas administrativas son tan rígidas que de algún modo no hace falta ni que te pidan visitantes, porque de algún modo estás obligado a tener un retorno, y creo que eso sería importante. De hecho, no se puede discutir de arte sin discutir sobre gobernanza, no se puede discutir de arte sin discutir de política, y eso es un poco romper la función, digamos, artística. Por lo tanto, creo que es si no lo consideramos todo, creo que es un... Pero otras funciones del museo, Manolo, Javier, como es, por ejemplo, la investigación, o sea, un museo establece relatos, revisa la historia y va componiendo otra visión o una serie de visiones paralelas respecto a lo que se expone. Debería. Y además está contaminado de documentos cada día más. Yo no sé hasta qué punto los documentos se van a comer un día las obras, ¿no? Porque uno entra, por ejemplo, en colecciones de museos y empieza a ver, esto fue el primo de la fulanita del no sé qué, del tal, te van contando historias, te aparecen las revistas donde aparece aquello, el contexto político, social, económico, etcétera, y al final resulta que la obra es casi una mera ilustración de un relato histórico. Yo no sé hasta qué... Ahí depende del curator, porque es obvio, o del comisario, o del historiador, porque también hay historiadores que hacen sociología baratita, ¿eh? O sea, obviamente, como decía antes, cuando trabajas en historia del arte, trabajas en un triángulo que es desde tu propia época, con los documentos, pero luego con el monumento. Luego trabajas con una obra que se resiste siempre a que se retrotrae al digamos, a ser totalmente absorbida o conocida. Y ese triángulo es absolutamente importante tenerlo absolutamente en cuenta. Y es importante entender que muy a menudo a veces cuando hay un discurso incurso, lo que hablamos, sociológico, al final, o de documentos, acaba siendo retórico, y hay que cuestionarse si eso al final no contribuye a una idea de homogeneización en la cultura contemporánea, cuando el mundo contemporáneo no lo es. Y hay más, ¿acaso eso no ocultará ciertas desigualdades? Por ejemplo, hay documentos, pero ¿qué pasa con la gente que no tiene documentos? ¿Qué pasa con los afrodescendientes cuyo único documento, si existe, es que fueron vendidos por tal cantidad de... ¿Cómo hacer un museo donde el documento tal vez sea una tradición oral, donde no exista, donde la ficción tenga que crear? Creo que eso es importante también. Estupendo tema Javier, que ha sacado Manolo, porque en cierto modo está implicando el concepto ese famoso y tan en boga contemporáneamente de descolonización de los museos, que a veces tiende a interpretarse simplemente como una devolución de las obras expoliadas o algo así, cuando en realidad implica también algo que está en la propia museología contemporánea, que es el relato que se establece a partir de la disposición de las obras. La descolonización, fijaros, también se lo pregunté a Fernando Castro y escuchar lo que decía. Bueno, es un tema realmente crucial, que es si estamos utilizando la palabra descolonización con un sentido inespecífico, o como un tropo retórico, o como un mantra, o como lo que llamaba Hayek, conceptos comadreja, ¿no? Es decir, como algo que se alarga y se comprime y se dilata sin que se refiera en realidad a nada. Yo tengo la impresión, y puedo estar muy equivocado, de que muchas de las intervenciones que estamos asistiendo a ellas o escuchando en los últimos tiempos sobre la descolonización de los museos están en realidad hechas desde la verborrea, la interpretosis, el malentendido absoluto y el uso de términos que no se corresponden con nada. Es decir, es únicamente, pues bueno, cuando, como un anuncio, ¿no? Aquello de cuando no sepa qué decir, diga Ocal, pues ahora hay que decir
descolonización, como en una época había que pedir en los bares un gin tonic y terminaron echándole al gin tonic pepino y hasta gambas en tempura. Por tanto, a mí lo que me gustaría es que cuando sea la descolonización, pues realmente tenga que ver con planteamientos y posicionamientos críticos y reflexivos que aludan a algo que podamos discutir y someter a revisión analítica seria, porque yo creo que realmente hay mucha inercialidad. No he podido leer el artículo de Borja Villel, a quien, como él sabe, respeto y admiro tanto, pero a mí, hasta ahora, lo que estoy oyendo del debate me parece, como en otras ocasiones, cacofonía, falta de reflexión. Mira, estamos hablando en muchas ocasiones que he oído hablar hasta de la dama de Elche o de la dama de Baza y de una cantidad de cosas que no sé qué tipo de restitución, si es que están hablando de eso, o qué tipo de meditación se hace. A mí me parece fundamental, como en todo, pues tener un momento que casi no te lo conceden nunca para la reflexión, para el análisis, para la pausa, para los grupos de investigación serios que puedan establecer qué es lo que se va a hacer, porque si no el debate se arroja, como está sucediendo, pues únicamente para que tengas que leer artículos que yo he leído como hoy, en los que se escribe que los museos tienen que dar menos la tabarra, que tienen que ser más acríticos, que tienen que ser más apolíticos, que tienen que solamente contribuir al placer y a la belleza. Esa idea de museo me parece ni siquiera es decimonónica, regresiva y absolutamente retardataria y canceladora de cualquier dimensión de conocimiento. Pero también mencionar la descolonización en vano o creer que somos muy radicales porque utilizamos ese tipo de términos, pues es sencillamente una forma de encubrir nuestra incapacidad crítica. Por tanto, vamos a ver si los que están al frente de la cosa aclaran y por lo menos son capaces de plantear un debate que tenga una mínima altura, que en España es muy difícil sostenerlo, sobre todo por la resistencia al pensamiento y al debate serio, y por lo menos saber qué es lo que se quiere hacer con ello. Realmente me parece que son golpes de pecho y entonces es casi una frase que sirve para que te dejen entrar a un club o te dejen participar de la pomada, pero está actualmente designando nada. Es decir, es humo, es casi crecepelo cultural. Antes de entrar en la provocación o citación que te ha hecho Manolo, yo le preguntaría a Javier si el Prado, en cierto modo, y en algún momento no entró en ese club que a mí no me gustaría entrar si me admitiera como socio, que fue un montaje, una exposición, precisamente intentando modificar una visión o una mirada sobre un determinado pintura que pertenecía a una etapa en la que el imperio colonial español también tenía su importancia. ¿Te refieres a la exposición Tornaviaje? Exacto. Bueno, a mí esa iniciativa me parece verdaderamente modélica, es decir, que hay un vacío llamativo en las salas del Museo del Prado, que es esa presencia de el cultivo de las artes en los diferentes territorios españoles de ultramar, en Nueva España, Nueva Granada, etcétera, que es parte de lo que corresponde al entorno cultural que defiende en sus colecciones el Prado. Hay obras en las colecciones del Prado que pertenecen a ese mundo, pero que están depositadas en el Museo de América, y me parece que es un reto verdaderamente el programar exposiciones como esa, que aludía a la presencia muy masiva de obras procedentes del Nuevo Mundo en conventos, en palacios, en iglesias de nuestro país. Eso tiene un punto así de coincidencia con este término de colonización. Pues sí, pero yo coincido totalmente con Fernando en que eso de colonización es un mantra y como tantas otras cosas, pues puede estar como vacío de contenido. Ahora bien, lo mismo que puede ser una moda académica, puede también señalar
a una cuestión que nos interesa observar mucho en los museos. Hemos de tener en cuenta que el desarrollo de los museos corre exactamente en paralelo con la llegada masiva de obras expoliadas, digámoslo así, o adquiridas de una forma oscura, etcétera, en territorios que van desde el norte de África al Medio Oriente, por supuesto así, Egipto, Camboya, China, etcétera, llegada masiva a Europa. El propio Museo del Louvre, que se inaugura con otro nombre, como bien sabemos, en 1793, se desarrolla hasta 1815 con aportaciones masivas llegadas de Centro Europa, de Flandes, de Italia, de España también. Es decir, es el resultado, o sea, el museo mismo es resultado de un expolio activo. Sí, esa característica, o sea, ese valor, no lo podemos ignorar. No, pero fíjate, Javier, además que eso es un viejo tema. ¿Os acordáis perfectamente de aquel ensayo o texto de Quatremère de Quincy, Cartas a Miranda, el general Miranda, para que nadie se confunde, que no piensa que era su novia, y que de alguna manera denunciaba precisamente la pérdida de la condición de la obra, en el sentido de que, y lo que acusaba era las tropas napoleónicas con el expolio de obra del Renacimiento y del Barroco italiano que se trasladaron al ámbito francés. Pero él hablaba ya en un nivel mucho más sofisticado que posiblemente tenga que ver. Yo no sé hasta qué punto, perdóname que lo diga, tiene una dimensión paternalista alguna exposición como la que se hizo, porque al final se refiere a que, mira, esto se hacía, pero claro, había unas influencias, lo hacían un poco mal, pero en realidad no se consideraba, desde mi punto de vista, lo más interesante, que yo pienso que es el concepto de descolonización en cuanto al relato, que es ver pues si hay una dimensión de hibridación identitaria o la lectura que... Es decir, esta cuestión ya denunciada por Quatremère de que el desplazamiento de la obra para el sitio donde se realiza no implica ya una pérdida del estímulo o de la atmósfera que da la auténtica realidad a la propia obra de arte. Una pérdida o una sustracción. Porque pérdida supone que lo pierdes tú, sustracciones que te lo quitan. A ver, varias, porque se toman tantos temas, todos muy interesantes. Y creo que de algún modo coincidimos en muchas cosas, pero creo que es pertinente apuntar. Primero, la decolonización, como tantas cosas, el sistema actúa con una voracidad para absorber cualquier término. El sistema global y el sistema local. Veamos la palabra libertad que tanto se usa en esta comunidad. Pero tan vacía de contenido no será cuando la derecha, la extrema derecha, la media derecha se pone de los nervios diciendo que en este país no hubo colonias, que hubo virreinatos, que hubo todo tipo de cosas. Por supuesto no hubo ningún genocidio, no murieron en Dominicana, en Cuba están todas las comunidades indígenas, no hay absolutamente afrodescendientes, o sea, todo es una fantasía, o sea que tan raro no será. Por otro lado, hay una cosa que, sin responder a lo del Prado, porque ya lo ha respondido muy bien Javier, me voy a Alemania, que a veces con la distancia se ven las cosas más claras. Humboldt Forum, donde sabéis que hay todas las culturas estas 90% robadas, literalmente, a través de genocidios, Pero los alemanes hacen una cosa que hacen muy bien, hacen cartelas de 200 palabras, cosa que aquí sería impensable, y en algunas, y normalmente vas paseando por el Forum y ves en alguna vitrina que hay un pedestal sin nada, hay un vacío, y luego en la cartela te das cuenta que han devuelto la pieza, unas poquitas, no hay tantas. Y luego en la cartela empiezan a decir que esa obra que se ha devuelto se consiguió a partir de un genocidio, que se mataron no sé cuántos poblaciones africanos, que además, para más Inri, el historiador, el antropólogo, el conservador era nazi y que luego mató más gente, y te vas con una sensación de qué bien, qué buenos son nuestros alemanes. Pero luego te vas a casa
Y dices, pero ¿dónde están los africanos? ¿Por qué tienen que ser solo ellos, los alemanes, quienes nos dicen quién es bueno, quién es malo, qué se debe hacer? Y eso es importante, y eso creo que era un problema, salvando las distancias y en otro contexto, del Prado. Porque creo que la decolonización es absolutamente necesaria. ¿Qué es la decolonización? Vivimos en un sistema que se basa en lo que Quijano llamaba colonialidad del poder, basado en el racismo, en el heteropatriarcado, en el extractivismo, en la clase. Es un sistema que es autodestructivo, incluso a nivel cultural, que por eso estamos aquí hablando, y eso implica que tenemos que ser capaces de pensar otros modos, tenemos que ser capaces de cambiar, de transformar. Eso es la decolonización, es una forma de cambiar de pensar, es una forma de sanar una herida histórica, pero esa herida no la puedes sanar cuando solo hay un grupo cultural, una civilización, una persona, lo que quieres, que son los que deciden quién está sano y quién no está sano. Solo se puede sanar cuando hay dos voces, y por tanto esa es la verdadera decolonización. Y esa es una decolonización a la que los museos no están dispuestos. No quiere decir que los conservadores, los profesionales no lo estén, pero las estructuras, y os daré un caso, cuando Macron, nada sospechoso de rojo, extremista, anarquista, creo que fue 2018, pidió aquel informe para que se determinase qué obras en el Quai Branly, por ejemplo, habían sido objeto de la rapiña. Se determinó que de las obras subsaharianas, unas 70.000, el 85% eran objeto de rapiña y había que devolverlo. 3 años después se habían devuelto 26. Y además, antes de devolverlas, habían hecho una exposición, que fue un blockbuster, cuyo dinero obviamente se quedaron los franceses. Y luego hay otro tema, que tú lo has mencionado también. Las sacas, les sustraes, pierde la magia. Hay objetos que no son para ser vistos en según qué culturas. Hay objetos que son mágicos, que van más allá de la cultura racional, ilustrada. Cuando los devuelves, ¿qué devuelves? ¿Devuelves la magia o la has perdido? Entonces, si la has perdido, no será cuestión de redistribuir, de replantear, de repensar qué se hace, de sanar la herida comúnmente. Y yo creo que ese es el debate que no se está en general produciendo, porque tal vez solo hablamos nosotros. Eso último que has dicho, Manolo, coincide con Theodor Adorno, cuando en el Museo Prusse Valéry, cuando hace ese análisis comparado a la Concepción, habla de que las obras ya han perdido su condición y su origen cuando ya están puestas en otra situación. Pero yo en ese sentido te quería preguntar, Javier, ¿hasta qué punto coincides o planteas esta posibilidad de lectura, de, digamos, darle camino a un fenómeno que yo entiendo que sería de hibridación identitaria? ¿Por qué? Si analizamos, por ejemplo, textos como el de El lugar de la cultura de Homi Bhabha, que es precisamente una reflexión sobre la condición de los nuevos artistas emergentes identitarios, que en el fondo no responden a ningún origen ni intentan recuperar ningún origen, sino que dan la hibridación y un mestizaje en su propia obra, que se plantea, ¿no? De alguna manera, pues esto ya lo había dicho Fanon, con perdón por citar a Fanon en este momento, en el que hablaba de que la defensa de lo identitario, en el ámbito en que él no había nacido allí, pero tenía muchas relaciones con el tema argelino y tal, en el proceso de independencia, no era volver a un origen ya inexistente, sino era ser consciente de la condición híbrida que tenía eso. ¿No es ese concepto de hibridación o mestizaje lo propio de una lectura descolonizadora de esas otras obras? Bueno, es un factor hiperpresente, o sea, no solo en las culturas, por así decir, coloniales, sino en cualquier cultura la hibridación es parte de la cosa, ¿no? Es como un ingrediente activo de la comunicación cultural misma. A mí me parece que es un asunto de particular complejidad, que no es fácil llevar a términos de, bueno, pues por aquí está la solución.
me parece, en relación a tus reservas por esta exposición Tornaviaje, yo creo que ese es un camino verdaderamente muy constructivo, muy interesante de hacernos conscientes así de un patrimonio que está aquí, ¿no? y que ha formado parte de la propia cultura vecina, y que nos abre a lecturas que han sido sistemáticamente ignoradas, y por lo tanto son iniciativas que abren verdaderamente a un conocimiento nuevo. Por otro lado, o sea, el ejercicio de los museos, en ese sentido, debe ser un ejercicio destinado a profundizar en el conocimiento. O sea, digamos, en relación a lo que estamos hablando, en la próxima Cátedra del Prado, que la titular va a ser Bénédicte Savoy, que ha hecho extraordinarios trabajos, ha sido precisamente la autora de estos informes para Macron, para la restitución de bronces de Benín, etc. Alguien muy formado en estos estudios de el efecto pernicioso de la colonización a propósito del traslado masivo y digamos, de la desposesión, ¿no? Cultural de los pueblos invadidos. Y bueno, pues es quien está invitada a hablarnos acerca del problema el reto de las restituciones. Es un asunto muy, muy actual. Hoy sabemos que estamos mucho más cerca de que la opinión pública británica sea favorable a la devolución de los relieves del Partenón de Atenas. Parece, Javier, que de alguna manera existe menos resistencia, y ahí entramos en el problema de la propiedad privada y por tanto del capitalismo, de la devolución de aquellas obras expoliadas en la etapa franquista, después de la Guerra Civil, cuando se expropiaron obras de arte que pertenecían a familias republicanas, etcétera, y que habían, por tanto, pasado al exilio o incluso a la desaparición física. Y en esto parece que no ha habido una gran oposición de la opinión pública, en el sentido de que se entiende, oye, si esto me pertenece, es propiedad privada mía, pues lo lógico es reponerla. Pero, sin embargo, en el tema de la devolución de las obras, en el caso de que hablamos de países, de culturas, de sistemas, sí parece que existe una resistencia mucho más expresa, ¿no? Y de hecho, ¿cómo entendéis ese? No hace mucho, James Cuno, que fue director de Getty durante muchos años, sostuvo que las obras de arte africanas, indígenas, que estaban muy bien en los museos europeos, y eso es además la opinión general, europeos y americanos, porque ahí se habían mantenido, se habían preservado, no estaban sujetas a rapiñas. Esto es bastante, y que eran distribuidas, su conocimiento, eran estudiadas, eran distribuidas. Primero es falso, porque es más que distribuir un conocimiento, es imponer un tipo de conocimiento. Dos, no se conservan bien en sus países. ¿Pero por qué no se conservan bien en sus países? ¿Quiénes son los culpables de que sus países estén en estados fallidos? Y por tanto creo que es importante, por supuesto, redistribuir, eso está claro. Obviamente es más fácil cuando redistribuimos entre europeos, es más fácil cuando hablamos de propiedad privada. Pero es más complicado cuando rompemos el marco, porque estamos todavía en el marco de aquello que Kant denominaba que es la Ilustración, y que es la Ilustración implica que hay unos seres inferiores que tienen que ser educados, hay salvajes, y ahí sí que entramos en problemas. Y entonces el problema del tornaviaje es tornaviaje, ¿pero de quién? De nosotros. Los otros no vinieron. Entonces, igual habría que pensar que hay gente que nunca vino. Y creo que es importante. Los griegos distinguían entre dos términos, topos y cora. Topos es aquel que el marco está fijo, que la gente está separado del espacio, que por tanto te puedes mover mientras no rompas el límite. El cora es todo lo contrario, es algo que vas haciendo, es una coreografía. Y creo que deberíamos
los museos deberíamos hacer más coreografía y menos topos, menos topografía. Sí, bueno, no coincido para nada con esa valoración del propósito de Tornaviaje. Pero en cualquier caso, ha salido este tema así como de, digamos, el compromiso, ¿no?, con la educación del ciudadano, ¿no?, que tiene el museo. Y a mí me parece que las reflexiones que en ese periodo inicial de la cultura museológica, es decir, en torno a 1800, aparecen, ¿no?, con Mirabeau o con Wilhelm von Humboldt, en torno a lo que es la educación, o lo que ha de ser, parece que están como muy en el centro de lo que nos concierne. Y hablan de que lo que ha de ser educado es el ser humano, no el ciudadano. No es alguien que está al servicio del Estado, sino alguien que es educado como tal persona, en esa libertad de la persona. E insisto, no como simple siervo del Estado. Entonces, los museos hacen una labor mucho más constructiva cuando no imponen divisas, cuando no señalan, digamos, unos caminos por los que hay que transitar, sino más bien señalan posibilidades de reflexión. O hacen preguntas. O hacen preguntas, efectivamente. Aquello que citabas antes, Juan Miguel, a Catherine de Quincy, él se queja fundamentalmente de esa imposición del espíritu sistemático por encima del espíritu de la contemplación. Que eso es lo que ve horroroso, ¿no?, con el desarrollo de los museos. El espíritu sistemático, que es, al fin y al cabo, instruir en primer término. Bueno, es mucho más interesante empezar por el delectar para que la instrucción vaya seguido. Eso me parece que es fundamental en el lenguaje museológico. El pretender hacer como una pedagogía impositiva en el museo, creo que es un camino erróneo, simplemente, perdona, o simplemente con demasiada voluntad ideológica. Con todo el cariño, con todo el cariño. Pero creo que te contradices, porque estás hablando en términos kantianos, estás hablando de que hay que educar al ser humano, eso quiere decir que hay seres humanos que están infantilizados, que hay que ser... Cuando la educación es común, conocemos todos, el conocimiento es compartido y por tanto no se trata de una idea de alguien que vaya a educar a otros, sino que se trata de un conocimiento total, la belleza, un conocimiento compartido en las dos direcciones, que eso es la decolonización. La belleza no es separada, no es deleitar para aprender, es que la belleza tiene algo enigmático. El enigma quiere decir literalmente aquello que te contesta a una pregunta con otra pregunta. Eso quiere decir romper el marco. Y eso creo que es fundamental. Y eso se separa en general. Por supuesto hay instituciones, yo he trabajado siempre en instituciones que están haciendo muchas cosas, por supuesto, pero en general el marco museo tiende a ser en una dirección, no tiende a ser en las dos direcciones. Se cataloga, de hecho, una de las cosas que las tres instituciones que he estado me han dicho una y otra vez es: lo que estás haciendo no es arte. Pero ¿quién dice que no es arte? Y entonces ahí va lo que decía Fernando, que la gente dice que no hay que decolonizar, que hay que ver cosas bellas. ¿Pero qué son cosas bellas? Valdés, perdón. Ahí ya me he metido con todos. Pero... No, ya está bien. No, vamos a ver, Javier, dentro de ese... necesaria obligación del museo de investigar, de proponer, de educar en ese sentido kantiano que lo estás planteando, ¿cómo pensáis que pueden tener razón de ser eso que se llama exposiciones inmersivas? ¿Hasta qué punto, qué es lo que educa eso? ¿Realmente aproxima, acerca a la obra? ¿Fomenta la sensibilidad respecto a la obra?
o nos introduce en un mundo de pesadilla? Es el mundo del espectáculo, ¿no? Así como en el sentido más, digamos, bajo de la palabra espectáculo. Es decir, es un entretenimiento, no más. No creo ni que merezca la pena, ¿no? Ese recorrido. Hay, además, así como una proliferación de iniciativas de estas que o bien responden a unas instrucciones de marketing de determinadas empresas que se dedican pues eso, a las tecnologías de la información, como bien sabemos, o bien en negocios, es decir, que previa entrada se ofrece, es un espectáculo inmersivo para, pues eso, para conocer a Bruegel desde dentro, o el todo Bruegel, etcétera, pero está tan fuera de... no sé, del Sí, arraigo de algo. El arte Sí. lo que se llama arte inmersivo, totalmente de acuerdo. Es banal, es nada. Bueno, yo recuerdo que había un proyecto que se hablaba de hacer en la Alhambra de Granada un proyecto para hacer antes de entrar en la Alhambra un ambiente inmersivo. Digo, pues si la inmersión la tienes a 5 minutos. Entonces, de hecho es un vaciar de contenido, porque lo inmersivo en un sentido amplio de la palabra es consustancial al arte. Las iglesias son inmersivas, crean ambientes, pero hay una diferencia. En todas esas iglesias, seas creyente, no seas creyente, en el arte inmersivo, en los palacios, los museos, que son, al fin y al cabo, hacen ambientes. Un gran crítico olvidado italiano, como casi todos los críticos italianos, Enrico Crispolti, hablaba del ambiente como social, el ambiente como algo que genera formas de sociedad, genera antagonismos. Pero ¿qué diferencia hay entre ese ambiente y los inmersivos de los cuales estamos hablando? Que en ese ambiente hay rupturas, en ese ambiente el espectador no es pasivo, las películas son ambientes, son inmersivas, pero tú vas entrando, generas rupturas, te las haces tuyas, y ese es el gran peligro, más allá de que son una idiotez en general, o sea, alguien les debería de quitar el diploma de lo que tengan a estos señores, y que son un robo, aparte es que vacían de contenidos, y eso es trampismo, eso es de Trump, eso es neofascismo, eso es vaciar a las palabras de contenido, que es como funciona el neofascismo actual. Sí, quizás sea un factor con el que contar, ¿no? Así también como elemento de acompañamiento en la historia de los museos, que tanta interrelación tienen con las exposiciones universales, con esos espectáculos mediáticos, etcétera. Pero efectivamente es como el resultado más triste, ¿no? Yo creo que el peor fraude que hay en toda esta fantasmagoría de las inmersivas y tal, es esa especie de lema o axioma de que gracias a eso después te podrás aproximar a un cuadro de Manet o a un cuadro de Van Gogh. Y sobre todo el paisajismo estructural de dar un contexto, por ejemplo, Givenchy, reproducirlo. Me parece una majadería alucinante, ¿no? Es decir, prefiero leer ese texto de Elisa Figes, que habla de Manet en los jardines de Givenchy, en su relación con la luz, con las flores y tal, porque ya sé que estoy en otro género distanciado. Mientras que cuando me meto allí, y cuando te metes en un cuadro de Van Gogh, no te quiero decir, ¿no? Hasta qué punto realmente aquello es Van Gogh, ¿eh? Yo no sé si, no lo sé, si lo que estamos es en un periodo análogo a el regador regado o la llegada del tren, ¿eh? Es decir, cuando el cine era un espectáculo de feria y después se pudo entender paulatinamente que esos medios audiovisuales, entonces eran visuales, de audios no tenían nada, facilitaban la posibilidad de un lenguaje propio y, por tanto, una disciplina artística específica. Yo no sé si esto, pero que dejen en paz a los Van Gogh, a los Manet. Yo creo, hablar del cine antes de Hollywood sería muy largo, ¿eh? Yo soy muy partidario de ese cine de ferias, pero bueno, dicho esto, yo creo que forma parte de un proceso
de absorción, de canibalización. Hoy en día es más importante que el museo se llame Picasso que tenga obras de Picasso. Y eso lo dice todo. Es convertir el museo, la experiencia estética en una marca, en un elemento vacío de contenido. Sí, fijaros que en esto coincide en todo. Escuchemos, por ejemplo, la reflexión de Fernando Castro. Pues la verdad tengo la peor de las opiniones. Las exposiciones inmersivas y sobre todo estos blockbusters de cuarta categoría con tecnologías verdaderamente casi más deplorables que el heroico uso que hacíamos de los carruseles de diapositivas Kodak hace muchos años en las clases universitarias, pues me parece que son, por lo menos a mí, me producen urticaria y el estómago sale perjudicado de las mismas, ¿no? Eso de ir a una exposición en la que te dicen vas a estar dentro de un Van Gogh o vas a estar dentro de un cuadro de Gauguin. Ni en mis peores pesadillas me imaginé una cosa parecida. Lo último que se me ocurría en esta vida es verme dentro de un cuadro de Van Gogh o dentro de un cuadro de Gauguin. Afortunadamente no tengo nada que perderme allí. Lo que tendré que tener es esa distancia analítica, crítica y estética, pero eso de verse dentro de un Piranesi, pues algo que estés perturbadísimo o no puedas dormir o tengas pesadillas, que haces dentro de una cárcel de Piranesi tridimensional e inmersiva. Por lo tanto, lo inmersivo es lo contrario de lo subversivo y sobre todo es propio de una sociedad que quiere tener golpes de pseudo-realidad, de virtualización y sobre todo es propio de nuestra época de Zoom, de virtualizaciones estúpidas y de tontería generalizada. Por tanto, a mí, que soy ya bastante calvo viejo y anacronístico, no me encontrarán, creo que nunca, en una exposición inmersiva. Para mí la única inmersión posible a estas alturas es la de leer libros, la de ir a ver exposiciones no inmersivas, y la de escuchar música pues de Puccini y entretenerme escuchando el Piano Lunar de Schoenberg. Todo lo demás, como no es posible una actitud inmersiva dentro de una pieza de Alban Berg, de momento me refugio en todo aquello que me evita acudir a museos inmersivos, virtuales, tridimensionales o hiperparticipativos. Es todo lo contrario de lo que me interesa. Bien, pues hemos terminado. Muchas gracias, Manuel, Javier, Fernando, gracias a todos. Y me gustaría cerrar con una frase de Theodor W. Adorno, que decía: los museos no se pueden cerrar. Esto ni siquiera es deseable. Pero los museos reclaman enérgicamente lo que toda obra de arte reclama, algo del contemplador. Tengamos esperanza en ello. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti.